Bienvenidos al episodio 25 de Cibernetia. Hoy vamos a hablar de cómo hacer ingeniería inversa de los datos de entrenamiento. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es importante? Vale, esto es muy importante porque los modelos de inteligencia artificial son, en los casos de los grandes modelos que utilizamos ahora, redes neuronales que se entrenan, o mejor dicho, calibran con datos de todo tipo. Y si yo quiero saber qué sesgos va a tener a la hora de darme respuestas, tengo que saber con qué datos se ha entrenado para entender el patrón que calcula. Más allá de todo esto, si yo, por ejemplo, quiero saber si se ha entrenado con mis datos sin mi permiso, tengo que poder auditar estos datos de entrenamiento. Pero estos datos, la mayor parte de veces, no son públicos. Bien, pero ante todo tenemos que aclarar primero que lo que vamos a ver está basado en un estudio. Sí. Este estudio lo veremos ahora detalladamente. Sí. Segundo, y muy importante, muchos alumnos tienen muchas ganas de progresar. Entonces se meten en YouTube, empiezan a mirar, dan vueltas y tal. Y cuando vienen a clase, pues vienen un poco con un lío, ¿no? Entonces dice, oye, Martín, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre tener los pesos liberados? ¿Qué significa? ¿O qué es realmente un open source? Porque veremos que todo esto solamente lo podemos hacer con modelos que sean de código abierto o de pesos abiertos, mejor dicho. Sí, de hecho... Explícame esa diferencia. Vale. Hay una diferencia entre los pesos abiertos y el código abierto. Para crear un modelo de inteligencia artificial, nosotros necesitamos varias cosas. Primero, y ante todo, los datos con los que los vamos a entrenar, con los que vamos a calibrar la red, ¿vale? Estos datos normalmente o bien se referencian diciendo, mira, los hemos sacado de estos repositorios, o bien se incluyen dentro de lo que es el paquete, ¿no? Como el kit para crear el modelo. Cuando tenemos los datos, lo siguiente es tener el cómo se ha creado la red, ¿no? Es la receta, el algoritmo, que luego es traducido a código, sería el paso 1, cargas los datos, paso 2, los preprocesas de esta manera, 3, etc., hasta que acabas entrenando la red, ¿vale? Bien. Y luego lo último que necesitas son los pesos. Es decir, una vez calibrada la red, Bien. ¿cómo es esta red? ¿No? ¿Qué valores tienen sus pesos? ¿Qué patrón ha calculado? Cuando tú tienes estos tres elementos, tienes todas las piezas para crear el modelo. Esto es un modelo de código abierto, porque el código con el que se crea, además de los datos con los que se crea, está disponible para el público. Que no son muchos, ¿no? Estos hay pocos, relativamente. Sí, hay un porcentaje muy pequeñito. La mayor parte de modelos abiertos son de pesos abiertos. Bien. Esto quiere decir que de los tres elementos, en realidad solo incluyen uno, que son los pesos. Pero no te dan ni los datos con los que se ha entrenado, o calibrado, ni te dan la receta, es decir, ni te dan el código con el que lo han hecho. Vale, pero podemos decir que tenemos dentro de ese fichero que nos dan, que está relativamente libre, podemos acceder a los patrones que ha conformado el modelo una vez ha pasado el proceso de entrenamiento. Es decir, tenemos allí los famosos pesos que yo recuerdo muy bien que hablamos de pesos siempre cuando estamos hablando de la entrada de un perceptrón, es decir, de aquellos elementos que al cabo y al fin no dejan de ser números, ¿no? Que pasan por una función lineal, luego por una función no lineal dentro del perceptrón y se obtiene un resultado que se va enlazando el uno con el otro, conforma patrones y eso es lo que tenemos dentro del fichero. Sí, a ver, un modelo es un fichero, ¿vale? Es un fichero como un PDF, como un Word que se descarga y se utiliza. Por eso los modelos de pesos abiertos son abiertos, porque tú te puedes descargar esos pesos y usar el modelo. O sea, está listo para usarse, pero no tienes el cómo se ha creado. Por eso no es de código abierto necesariamente. Vale, pero con un fichero con los pesos abiertos, si lo tenemos ahí ya podemos hacer inferencia. Sí. Lo que significa que lo podemos utilizar, por ejemplo, yo qué sé, un intérprete tipo Llama, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues inferimos y podemos enviarle prompts y nos devuelve, en el caso de LLMs, por ejemplo, y nos devuelve el resultado. Por poner un símil con los pesos, imaginaos una maratón. Vuestro objetivo es hacer una maratón y cada corredor tiene un numerito en la camisa, ¿no? Eso es el peso y cada corredor es un perceptrón. Mira, mi peso es este, mi peso es el otro. ¿Cómo has llegado tú a ser el 0 y tú el número 23? Eso sería lo que te explicaría el código, ¿no? Lo que te explicarían los datos de entrenamiento. Pero si tú no tienes el cómo se han entrenado estos corredores y han llegado a tener el número que tienen, lo único que tienes es el corredor con el número, ¿no? Pues esto es el peso abierto, disponible al público. Puedes seguir haciendo la maratón, pero no sabes cómo ha llegado el corredor a esa posición, ¿vale? Esto es lo que te daría el código abierto, el cómo se le ha puesto el número. Bien, o sea que con uno tengo más y con otro tengo menos información. Claro. Entonces, bien.
Con ambos, en última instancia, puedo hacer inferencia. Sí, pero diferencia aquí entre uno y otro importante. Uno es auditable y el otro no. Es decir, yo puedo auditar, claro, yo puedo auditar los sesgos del modelo de código abierto porque sé con qué datos se ha entrenado, pero no puedo auditar debidamente un modelo de pesos abiertos porque no sé qué sesgos tiene. Para aquí, porque puede ser muy interesante esto. Vale. Es decir, lo que quiere decir que la capacidad de auditar el modelo dependerá de que el modelo esté en un estado abierto, no en un estado de pesos abiertos. Exacto. Porque si está de pesos abiertos puedo auditar su uso, pero no su creación. Lo que significa que si lo metemos en el marco contextual, el marco regulativo actual, y si en un momento determinado, para determinadas circunstancias que contempla la RIA, que es la regulación de inteligencia artificial, se nos exige transparencia del modelo, pues aquí estamos en un problema. O sea, Sí, solamente sí. podemos dar trazabilidad, podríamos decir, de ese modelo, siempre y cuando lo tengamos totalmente abierto, ¿cierto? Exacto. Y tanto a nivel de código como a nivel de pesos. Sí. Vale. Sí. A ver, todo Entonces, modelo de código abierto es de pesos abiertos, pero no todo modelo de pesos abiertos es de código abierto. Ahí está. ¿Vale? Fantástico. Vale. ¿Mm? Entonces, aquí es donde entra el estudio del que hablamos hoy, que es este de aquí. Un momento, es este de aquí. ¿Vale? Entonces, este estudio, si os fijáis, en el título pone aproximando los datos de entrenamiento a partir de los pesos de un modelo. ¿Vale? ¿Y cómo lo han hecho esto? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues es bastante interesante, ¿eh? De hecho, con el abstracto ya podéis ver la mayor parte de la explicación. Ellos lo que dicen es lo siguiente. Es la Universidad de Cornell, ¿no? Que, sí, cuidado, no es ningún estudio baladí, ¿eh? No, es bastante bueno. De hecho, como estamos nosotros, no vais a poder leerlo muy bien, pero bueno, aquí hay una introducción que lo explica bastante bien. El objetivo es el siguiente. Vale, la mayor parte de modelos son de pesos abiertos, no son de código abierto. ¿Podría tener una versión base de pesos abiertos y una versión ajustada y a raíz del cambio entre la base y la ajustada deducir qué datos son los que se han utilizado viendo si evoluciona de la misma manera si lo entreno con estos datos? Es decir, yo tengo mis documentos en los que salen pues mi nombre y apellido, por ejemplo, ¿no? O mis credenciales para algo. Viendo cómo han cambiado los pesos desde el modelo base hasta el modelo ajustado, que ambos son públicos, ¿podría yo entrenar una versión distinta del modelo base y ver cuánto se diferencia esta versión mía entrenada de la versión ajustada para ver si mis datos lo acercan a este ajuste? Uh-huh. Si mis datos acercan el modelo que yo entreno al modelo ajustado que también publica la empresa, entonces puedo deducir que tienen un impacto significativo en este entrenamiento y es muy probable que se hayan utilizado para entrenar esta versión ajustada. Bien, eso quiere decir que primero tenemos que tener dos modelos, ¿de acuerdo? Sí. Un modelo base y un modelo ajustado. Sí. Una vez tenemos estos dos modelos, tenemos que tener en cuenta que estos modelos no tienen que ser necesariamente código abierto, pueden ser de pesos abiertos. Sí, porque solo necesito los pesos. Solamente necesito los pesos. Y ahí está la fuerza de todo esto. Claro. Que podemos, digamos, dar un paso más allá. Si quisiéramos hacer una auditoría de un modelo en el que solo tuviéramos los pesos abiertos, ya con este estudio tendríamos una base, digamos, científica, pues, tecnológica, para poder saber los datos, no exactamente con los que han sido entrenados, sino con una alta probabilidad de que sean esos o algunos muy parecidos. Exacto, porque nunca tendrás los exactos. Si no tienes el código abierto no tendrás los exactos. Pero sí que puedes decir, se parecen a estos, son similares a estos. Y hay cosas que son lo suficientemente diferentes al resto, como por ejemplo un artículo escrito por un autor muy conocido, que ya podrían servir para decir, epa, la probabilidad de que se haya utilizado un texto de este autor para entrenar este modelo es muy elevada. Así que, cuidado, porque si se ha hecho sin permiso, aquí tengo una base que podría ser legal. Oye, yo ahí estoy viendo algo que puede ser muy fuerte. Quiere decir que, según este estudio, aquellos que en un futuro, por ejemplo, os queráis dedicar a hacer auditorías de modelos, ya podéis tener una herramienta que os pueda aproximar hacia el misterio. Es decir, sí, hacia algo que hasta ahora ha sido, digamos, guardado como el anillo de Gollum, ¿no? Que es con qué datos han sido entrenados. También, por otro lado,
es una situación paradójica, porque tú imagínate que tú tienes un modelo privado que has entrado con tus propios datos y que no has publicado nunca, ¿no? Imagínate que lo has hecho porque es una farma y estás entrenando un modelo pues para el desarrollo de medicamentos o lo que fuera. ¿Mm? Y ese modelo, por alguna razón, se te escapa de tu control y va a parar a la competencia. La competencia quiere decir que si tuviera este modelo Y una versión y una ajustada versión de este ajustada de este, podría... sí. podría llegar a deducir con qué datos ha sido entrenado. Importante este matiz, ¿eh? Es decir, si yo solo tengo el modelo base, no puedo hacer nada. Necesito el modelo base y una versión ajustada. Vamos a poner un ejemplo, aquí Sí, vamos a verlo con un modelo enséñanos. real. Entonces, aquí, ¿vale? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenéis modelos Qwen, ¿vale? De Alibaba. Ujú. Ellos publican muchos modelos que son de pesos abiertos. Hay uno que, por ejemplo, nos puede ayudar a entender esto, que es este de aquí. ¿Vale? El modelo que tiene 30.000 millones de parámetros. Este modelo de aquí, de hecho, vamos a ver cómo se ve esto. Sí, se ve bien, ¿no? Vale. Perfecto. Este modelo de 30.000 millones de parámetros Ujú. viene en varias versiones. Una de ellas es esta de aquí que pone base. ¿Vale? Esta versión base es la versión que tiene los pesos sin ningún tipo de ajuste. Es la versión entrenada, la de base. O sea, ¿vale? esta de aquí es la que utilizaríamos nosotros en un momento determinado como punto de referencia y como, digamos, El génesis. modelo fundacional. Exacto, exacto. Que no lo es en realidad Que porque no lo viene es. de otros, pero para lo que sería Qwen, esta es la base, ¿vale? Del Vale. 30.000 millones de parámetros. Y si os fijáis, aquí arriba hay otros que también tienen 30.000 millones de parámetros, pero tienen un poco más de texto, ¿no? Este, por ejemplo, se llama Instruct, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esta es una versión del modelo base que se ha ajustado para generar respuestas de mejor calidad cuando se le envían instrucciones. Es decir, está más preparado para responder a cosas como haz esto en vez de cómo te llamas o qué día es hoy. Se le ha hecho un fine-tuning, vamos. Exacto. Entonces, como yo aquí con Qwen tengo tanto el modelo base como el modelo Instruct, yo puedo ver la diferencia entre los pesos de este y los pesos de este para ver si se ha entrenado con mis datos. Lo único que tendría que hacer es coger los pesos de este base, entrenar otra versión paralela con mis ejemplos y ver si esta versión paralela tiene unos pesos parecidos a este de aquí. Si tiene una similitud significativa, entonces puedo decir que hay una alta probabilidad de que estos datos que yo he usado para crear mi versión también se hayan usado para crear esta de aquí. Oye, vamos a ver qué porcentaje da los estudios esto, porque suena de maravilla, lo que estás diciendo. Vale, pues en los estudios, bueno, en el estudio, perdón, aquí también sale en abstracto, dicen, tienen varias métricas. Una de ellas se llama AGNews, a ver si lo estoy enseñando, sí, se llama AGNews y tienen alrededor del 80% de precisión, ¿vale? Que lo pone aquí al lado. 80% de precisión. Vale, sí. Teniendo en cuenta que un modelo, digamos, bien entrenado es un 88%. Claro, esto quiere decir, o sea, cuando hacían el ajuste con otra técnica que no es la suya, llegaban al 65%, que esto está... Me acabo de poner en la cara. Esto está aquí, ¿vale? Pero con la suya han llegado al 80%. Y el ajuste real, ¿vale? Se hacía cerca del 88%. Es decir, ellos han conseguido aproximarse mucho a lo que es el ajuste real, ¿vale? Pero también hay otra métrica que es muy interesante, que es lo que llaman perplejidad, ¿vale? La perplejidad en realidad es un parámetro que se utiliza para ver cuál es la diferencia entre lo que iba a salir como siguiente token y lo que ha acabado saliendo. Vale, entonces, otra vez... Es como la sorpresa que tiene el modelo, ¿no? De, ¡opa! Esto no me lo esperaba. A mí esa cosa me da mucha rabia, ponerle adjetivos que son propios de los seres humanos. Ya. En realidad lo que estamos hablando es del grado de acierto en la predicción. Sí, básicamente. De acierto predictivo. La perplejidad, digamos que es un sentimiento más humano, ¿no? Pero... Porque ellos lo que intentan hacer es antropomorfizar el modelo y decir, mira, el modelo se ha sorprendido de esta respuesta, no se lo esperaba. Pero en realidad es eso, es el porcentaje de acierto en la predicción. Sí. Vale, pues lo normal es que un modelo bien entrenado, como por ejemplo los de la familia Llama, tengan un nivel de perplejidad de 2, ¿vale? Pero ellos han conseguido, con su método de ajuste, reducirlo de 3,3 a 2,3. Está muy bien, se acerca mucho a lo que sería un estándar como el de Llama. Está muy bien eso. ¿Qué significa todo esto para estas métricas, para lo que hemos comentado? Pues que ellos han conseguido crear
un método con el que crear una versión ajustada de un modelo que se comporte, que calcule de forma muy parecida a cómo sería una versión ajustada original que publica la empresa. Y por lo tanto, puedo utilizar este método para crear mi propia versión ajustada y compararla con la versión ajustada que publica la empresa para ver si mis datos se han utilizado o no en el entrenamiento. Porque es como si yo estuviese dentro de la empresa creando una versión nueva, pero no lo estoy, o sea, estoy desde fuera. ¿Me explico? Sí, no solamente te explica, sino que te diría que esto coloca un poco todo en su sitio. Sobre todo, lo que más me gusta de este tipo de estudios es que al final acaban demostrando que existen fundamentos matemáticos que permiten ahondar en lo que se entiende como modelos de razonamiento, modelos de pensamiento profundo, y al cabo y al fin nos damos cuenta que los mismos instrumentos que hemos utilizado para poderlos entrenar también son instrumentos que podemos utilizar para poderlos auditar. Lo que mantiene, de alguna forma, la coherencia matemática de todo el proceso. Sí. Y vuelve a colocar en su sitio a la inteligencia artificial, ¿no? Y de alguna forma no le da la espalda a la matemática llevándolo a terrenos del esoterismo o de algún tipo de interpretación que está fuera realmente de lo que es el alcance de este tipo de modelos. Estas posturas últimamente se están considerando un poco distópicas anti-inteligencia artificial. Y a mí me gustaría aclarar mucho este tema, porque si hemos aportado este estudio es para demostrar por enésima vez que realmente los modelos matemáticos tanto sirven para construir como para poder auditar. Y esta capacidad de poder ir hacia adelante y hacia atrás, de poder entender realmente las bases sobre las cuales se sustentan ese tipo de modelos, le quita el misterio, pero no le quita la utilidad, no le quita la propia maravilla de ese tipo de herramientas, ¿no? Por eso este estudio me parece muy interesante, sobre todo ahora que estamos un poco en este momento con el tema de Ilya Sutskever, con su nuevo modelo, las 1.000 millones de inversión, y los nuevos modelos que están a punto de salir. Bueno, pero estos salen como setas de todos lados. No sé de dónde sacan el dinero, sinceramente. Bueno se sí, puede deducir, tiene pero mucho. Hasta que no tengas datos no tienes certeza. Bueno. De todas formas, mira, aterrizando esto un poquito mejor, hay un par de ejemplos que hemos puesto para este episodio de hoy. De hecho, voy a compartir la pantalla para que los podáis ver, ¿vale? El primero es este de aquí, ¿vale? En 29 de junio de este mismo año, Anthropic le sale esto. Resulta que han cogido los datos de muchísimas copias físicas de libros para entrenar su modelo de IA. Claro, estas copias físicas no están protegidas para entrenamiento con IA, porque seguramente cuando se crearon pues no se tuvo en cuenta, ¿no? Pero cogían los libros y ¡pam! Los utilizaban para entrenar sus modelos. Dicen, es una decisión que lleva a la... ¿Cómo le llaman? El escaneo destructivo de los libros, ¿no? Porque la palabra aquí es shredded. Shredded quiere decir que yo lo escaneo, saco los datos y luego me cargo el libro, ¿vale? Para que nadie más pueda escanearlo. Vale, pues esto no está bien. Dicen... Una práctica bárbara totalmente, ¿no? Sí. Dicen... hay un concepto legal que se llama First Tale Doctrine. La doctrina First Tale. Stale ahora mismo no sabría traducirlo bien en este contexto. First Sale, ¿no? No, Stale. Sale. Sí, claro, Sale. Lo había puesto la T, perdón. Sí. Es la doctrina de la primera venta, que dice que permite a cualquier comprador hacer lo que quieran con su adquisición sin que pueda intervenir el propietario de los derechos de autor. ¿Vale? Ya. Esta regla es lo que permite al mercado de segunda mano existir. Si no, el que publica un libro, por ejemplo, podría demandar o prevenir que los libros se puedan volver a vender, ¿no? Entonces, como yo he comprado el libro y es mío, puedo hacer lo que me dé la gana. Pues Anthropic, ¿qué hace? Lo escanea y lo destruye. Vale, entonces esto hace que haya menos copias de este libro en el mundo, ¿no? Dice, en febrero de 2024, Tom Turby, ¿vale? Que este es uno que contrató a Anthropic, que antes estaba en Google. Dice que su objetivo era obtener todos los libros del mundo sin tener que afrontar problemas legales, ¿no? Entonces, si tú coges el libro, lo escaneas y lo destruyes, luego no hay nada con lo que puedan
lo que puedan, no sé, molestarte después. Esto es, por ejemplo, si yo quiero saber con qué libros se ha entrenado el modelo de Anthropic, necesitaría primero que los pesos fuesen abiertos, una versión ajustada, y entonces podría deducirlo. Pero, claro, lo interesante es que de estos modelos grandes que no son abiertos, se hace destilación. Sí. Es decir, yo puedo ser DeepSeek, puedo ser Alibaba y digo, pues ahora cojo la API, me conecto a este modelo, pido 40.000 ejemplos y esos 40.000 ejemplos los utilizo para entrenar mi versión. Claro, mi versión sí que es abierta. Entonces, auditando mi versión se puede llegar a inferir con qué se ha entrenado ese modelo que no es de que no es de código ni de pesos abiertos, que es el de Anthropic. Bien, ¿Vale? yo Es un creo poco que enrevesado, has pero abierto un melón muy interesante, porque volvemos otra vez. La tecnología ahora, nosotros desde la perspectiva ingenieril, desde la perspectiva tecnológica, estamos colocando sobre la mesa problemas que son básicamente legales. Incluso te diría que ya ni siquiera legales, son problemas éticos, sí. ¿no? Y podemos estar de acuerdo a veces con Darío Amodei y emocionarnos con alguna declaración que hace, pero al fin acabas viendo esto y te das cuenta que lo que hay detrás es siempre lo mismo, ¿no? O sea, es decir, yo quiero ser el primero, no quiero que nadie compita conmigo y además voy a hacer todo lo posible, aún a expensas de poderme cargar el conocimiento humano, de ser yo el único propietario de todo esto. Cosa que me parece absolutamente salvaje, ¿no? Y está en contra de cualquier principio ético. Volvemos otra vez. Este estudio es un estudio interesantísimo, es un estudio que pone justo encima de la mesa una herramienta bastante precisa, estamos hablando de un 80% de precisión, Sí, entre sí. 65 y 80%. No, han mejorado Han el mejorado 80, el 80. 80, pues es una herramienta muy interesante para aquellos que en un futuro os queráis dedicar ya no solo al desarrollo, sino a la auditoría de modelos. Y va a ser muy importante porque la cantidad de conflictos legales que van a aparecer van a ser enormes. Bueno, hay otro que creo que también que es pertinente que lo mencionemos aquí, precisamente, que es este de aquí, el del New York Times con OpenAI, que aún está en curso. Sí, Estos sí. son los que... Ese es un clásico. Bueno, ¿no? este lleva un tiempo en curso y este es el que tuvo la jueza con la orden judicial de mantener los registros de las interacciones con el chat. O sea, si ahora mismo no se están eliminando vuestras conversaciones dentro del sistema de OpenAI, es a raíz de este caso, porque un juez ha dado la orden de que no se eliminen para poder auditarlos. O sea, fijaos cómo está el tema. Es decir, nos está eliminando toda la interacción del prompting que estamos haciendo. No, los chats se están conservando por cuestiones legales. A Claro. ver, esto irá cambiando, irá evolucionando y tal vez luego sí que se eliminan, tal vez no y tal. Lo que pasa es que ahora mismo, hasta la última noticia que nosotros tenemos, no se están eliminando. De hecho, es interesante porque recordad que el New York Times es un periódico digital. Ellos no tienen libros físicos que OpenAI pueda escanear y luego destruir para tapar, ¿no?, lo que ha pasado. Ellos tienen un periódico digital al que solo puedes acceder si pagas una suscripción. Bien, pues lo que alegan es que OpenAI ha usado estos datos para entrenar su modelo sin haber pagado la suscripción. ¿Cómo podrían confirmar esto los del New York Times? Si tuviesen los pesos del modelo que utiliza OpenAI y los pesos de una versión ajustada, que fijaos cómo es el tema, vosotros ahora podéis crear vuestro GPT, que no es ni más ni menos que una versión ajustada, en teoría, tal vez solo hace RAG, no sabemos cómo funciona el sistema, es completamente opaco. Pues entonces podríais compararlo y usando la técnica de este estudio podríais llegar a tener un cierto nivel de certidumbre de que vuestros artículos se han usado para entrenar este modelo, ¿no? Eso está genial. Sí, para el New York Times sí, para OpenAI no. Entonces, ¿qué es lo que seguramente va a evitar hacer OpenAI? Ceder estos pesos, alegando seguramente que estarían haciéndolos públicos, pues perdiendo competitividad, quedándose con los pantalones bajos delante de la competición. Bueno, lo típico de siempre, ¿no? En plan, no, es que si no me quedo atrás. Bien. Bueno, cositas. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, hasta aquí el estudio de hoy. Es muy interesante si queréis hacer una auditoría de modelos abiertos. No vais a poder hacer una auditoría como esta, con modelos cerrados, porque básicamente es que es imposible. No tenéis nada que auditar más que su uso. Pero con los modelos abiertos, sobre todo los de código abierto, sí que podéis auditar bien el sistema. Ahora, la mayor parte son de pesos abiertos solo. Así que, dado esto, ¿cuáles os recomendamos utilizar? Pues aquellos que tengan la versión base y una versión ajustada que sean públicas. Si solo tenéis una versión del modelo disponible, ya sea base o ajustada, no podéis hacer esta auditoría porque no podéis comparar el antes y el después. Pero si tenéis la versión base y una versión ajustada, ahí tenéis el cómo auditar hasta cierto grado de certidumbre el con que se ha entrenado el modelo y por lo tanto,
qué sesgos arrastra en el patrón. Muy bien, Enzo. Fantástico. Os dejamos el link del estudio. Abiertos a preguntas, a críticas. Bueno, críticas igual, sí, también. Constructivas. Constructivas, mientras no sean destructivas, ¿no? Abiertos a la interacción con vosotros y a vuestras dudas y vuestros planteamientos alternativos, que seguro son muchos y muy interesantes. Os emplazamos al próximo capítulo de Cibernetia, que ya será el capítulo 26. Sí, sí, sí. Con lo que, nada, nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.